Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley y continuar con la emisión que comenzamos la semana anterior, platicando sobre el proceso de Cristo. Tenemos como invitado al doctor Germán Gallegos Gutiérrez. Muchas gracias, Germán, por estar con nosotros platicando de este tema. Y ya habíamos platicado en la primera parte de nuestra charla sobre aspectos generales de este proceso, de lo que fue el proceso de Cristo, y habíamos entrado a sus primeros aspectos: la denuncia, la aprehensión e incluso lo que fue la primera instancia celebrada ante el sumo pontífice Anás, el cual dice: yo ya terminé como presidente del Sanedrín y ahora hay otro presidente que es Caifás. Recurran a él. ¿Qué sucedió? Así es. Casualmente, además, Pepe, aquí había que agregar que Caifás era yerno de Anás. Parece que en ese entonces no había esa serie de restricciones jurídicas. Para tener un delfín. Exacto, a modo. A modo. Y bueno, pues le heredó propiamente la jefatura del Sanedrín. Sí. Y como tú bien lo mencionas, podríamos concluir en esta primera etapa, después de que Anás declina, la primera instancia. Hablamos ya de una segunda instancia, precisamente cuando el reo, Jesucristo, es presentado ante Caifás. Caifás en ese momento ya tenía, se dice, armado absolutamente todo. Había citado a deshoras, cuando el Sanedrín no se reunía en las noches, a tratar asuntos que no eran de su competencia, tampoco. Y además había acreditado testigos falsos. Por ahí se presentaron 2 testigos hablando de aquella frase famosa, según dicho de Jesucristo, de que él podía destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Sin embargo, cuando presenta a Caifás a estos supuestos testigos, caen en muchas contradicciones. Y él se da cuenta que aún dentro del Sanedrín, del cual él era el líder, iba a ser difícil poder acusar a Cristo. Y entonces le pregunta si realmente él es el Hijo de Dios. Una pregunta muy directa. Y Jesucristo le dice así: tal como tú lo has dicho, le responde. Tal como tú lo has dicho. Y les digo más, que a partir de ahora ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Ante esa aparente declaratoria, Caifás, como tenía que hacerlo en ese sentido, se rasga las vestiduras delante del Sanedrín y grita: blasfemia. El acusado ha blasfemado. Es reo de muerte. Es reo de muerte. Pero aquí había no dos podemos. cosas. Nosotros no podemos ejecutar. No somos un tribunal facultado para la ejecución de la pena. Por la dominación romana. Así es. Y entonces en ese momento... La disposición de la vida era una facultad exclusiva de Roma. Exclusiva de Roma, sí. El Sanedrín no estaba facultado, sí, para el cumplimiento de ese tipo de sentencias. No estaba para matar ni por la buena ni por la mala. Ahora bien, Pepe, en ese momento yo estoy haciendo algunas anotaciones que para mí son muy importantes. Lo acusó inmediatamente o tomó, sí, la batuta para gritar blasfemia cuando era muy claro que en ese momento el delito de blasfemia no es cometido hasta que el acusado no profería explícitamente, presencia de testigos, el nombre expreso de Dios. Jesucristo jamás mencionó la palabra Dios. Nunca. Sin embargo, después de esto, curiosamente, el Sanedrín no dice más de palabra de ejecución. Primero porque él sabe que no está consumado, ¿sí?,
ese supuesto delito de blasfemia. Y segundo, porque no tenía las facultades para poder ejecutarlo como tal. Creo que aquí estamos hablando ya, Pepe, de otras violaciones a las garantías muy claras. Yo podría expresarte así muy rápido. Primero, como conclusión de esta segunda instancia, no se integró el elemento que es el establecimiento de comisión, así llamado y exigido en la Constitución, o sea, el cuerpo del delito. Nunca, jamás, ¿sí?, se integró el cuerpo del delito como tal. Segundo, no se integró, ¿sí?, la probable responsabilidad, así llamado y exigido en la Constitución. Tercero, en tales condiciones es absolutamente anticonstitucional tanto el libramiento de la orden de aprehensión como la emisión del llamado auto de formal prisión, ¿sí?, o de vinculación a proceso. Hoy auto de vinculación a proceso. Hoy, auto de vinculación a proceso. Creo que ahí estamos hablando de temas muy interesantes, pero yo todavía clavaría otro punto más aquí, Pepe. Este proceso pretendió sustentarse y sostenerse básicamente en una llamada confesión del acusado, que tampoco nunca operó. No tiene como valor tal. pleno. Así es. Si no va acompañada de otras pruebas. Así es. Esto podría ser, Pepe, la conclusión de esa segunda instancia, desde mi opinión. No sé cuál sería tu opinión. ¿Y qué deciden? Bueno, pues en ese momento, simple y sencillamente, Caifás decide llevar al acusado, ¿ya?, ante lo que sabemos o conocemos como sería la tercera instancia, o que sería la primera comparecencia, ¿sí?, ante ya el procurador de Roma, ¿sí? Esa sería ya la tercera, la tercera instancia y la primera comparecencia que tuvo Jesús ante Poncio Pilatos. En aquella época el gobernador de una provincia, como lo era Poncio Pilatos, era a su vez también procurador, era el que acusaba, y era a su vez también pretor, era el que juzgaba. Era el que juzgaba. Era el que sentenciaba. Así es. Era todo. Era, bueno, Pepe, era todo, y sin embargo, yo creo que tú estás muy de acuerdo con un servidor. Este juicio tenía todo, menos garantías procesales. Claro. Sí. Era un juicio eminentemente político. ¿Sí? Y ahí, precisamente, yo lo menciono en esta primera etapa. Las cosas no se hacían, repetimos, y en mucho se siguen haciendo, no por orden de aprehensión, sino por orden superior. Volvemos a lo mismo, al inicio de estos comentarios. ¿Qué sucede en esa primera comparecencia de Jesús ante Poncio Pilatos? Bueno, Poncio Pilatos recibe al reo a petición de Caifás. Y Caifás le explica y le dice que ha confesado blasfemia y que por lo tanto necesita ejecutarlo en pena de muerte. Ante ello, pues el procurador de Roma dice, ¿y cuál es la blasfemia de este hombre? ¿Y en qué violó la ley romana? Y en caso de haber dicho, ¿en qué violó la ley romana? Es que este hombre se declara hijo de Dios. ¿Hijo de Zeus? ¿Hijo de Júpiter? Poncio Pilato dice, ¿y? Para la ley romana, ¿sí?, no hay ninguna, ¿sí?, blasfemia ni violación a ninguna normatividad de carácter jurídico que pudiera haber existido en ese momento. Si el Señor se hubiera acreditado como emperador, se hubiera acreditado como pretor o como autoridad X dentro del sistema romano, bueno, pues pudiera existir como tal. Pero a Roma, ¿qué podía haberle interesado en un momento dado? Que se dijera hijo del Dios de los judíos. Así es, ¿sí? Y en ese momento, simple y sencillamente, pues Poncio Pilatos dice, pues no hay nada. No hay nada. Yo no tengo nada con qué juzgar a este hombre. Sí. Ni me interesa. Ni me interesa, ni es del interés de Roma juzgarlo. No le encuentro delito que perseguir. ¿Sí?
Aquí este tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que de alguna manera el procurador absuelve a Jesús, ¿sí?, de las imputaciones que pretendía fincarle el sumo sacerdote Caifás, no decreta su libertad. No, como debía haber sido. Como debe haber sido. ¿Sí? En términos procesales actuales así debe haber sido. ¿Sí? Como debía haber sido. No encuentro, no hay delito que perseguir. Por lo tanto, le decreto la libertad absoluta, inmediata a esta persona. Pero no lo pone en libertad. Pero no lo pone en libertad. ¿Sí? Ahí volvemos a cometer una infinidad de violaciones, ¿sí?, procesales y de garantías constitucionales. Y vamos al siguiente punto. ¿Qué hace Poncio Pilatos? Alguien dice por ahí, es que lava las manos. No, la lavada de las manos fue después. Fue después, sí. ¿Sí? Porque en esa primera comparecencia, ¿qué es lo que en un momento dado le dice Poncio Pilatos a los representantes del pueblo judío? Mire, definitivamente yo no tengo nada que perseguir. Pero alguien le dice por ahí que estaba cerca Herodes, que era el gobernador de Galilea. Y entonces, de una manera muy mañosa, Poncio Pilatos dice, Jesús es Galileo, ¿verdad? Ah, bueno, pues aprovechando la estancia en Jerusalén por las fiestas de Herodes, pues que Herodes lo juzgue. Imagínate nada más esos reenvíos sin una sola justificación de carácter procesal. Y además improcedente, porque vuelta a lo mismo que has mencionado, Herodes no podía sentenciarlo. Tampoco, no podía hacerlo. ¿Pero qué hace? Pepe, como diríamos en la actualidad, todo el mundo pateaba el bote. Sí. Perdón por el término y sobre todo utilizado en algo tan trascendental, ¿sí? Pero nadie quería resolver. Nadie quería resolver. Alguien más allá decía, nadie quería mancharse las manos de sangre. Y finalmente Poncio Pilato lo dijo al final, ¿sí? Pero entonces se lo envía a Herodes. Estamos hablando de otra instancia. Hay algunos que dicen que no ocurrió ese reenvío a Herodes. Hay algunos que dicen que eso fue anexado después ya en la historia. Hay otros que dicen que sí fue enviado a Herodes. ¿Qué pasa con Herodes? Herodes lo recibe y también se da cuenta que no existe un delito que perseguir. Se da cuenta que la intención real de Caifás era una cuestión de orden político y sobre todo, diríamos, hasta de celo profesional. Le estaba robando adeptos, le estaba robando calidad de sumo sacerdote a Caifás. Era una cuestión de venganza personal. Correcto. En ese momento, Herodes también le hace varias preguntas. Y no encuentra nada. No encuentra absolutamente nada. En ese momento, Caifás se da cuenta que ya verdaderamente está perdiendo las instancias, por decirlo de alguna manera. Y entonces revira diciendo que Jesús no solamente blasfemó, sino que está incitando a la población a la desobediencia ante el imperio. Para darle competencia a Roma. Para darle competencia a Roma. En ese momento lo vuelven a presentar a la segunda comparecencia, ¿sí?, ante el procurador romano, ante Poncio Pilato, pero ya con nuevas acusaciones. Que tampoco las encuentra aprobadas. ¿En qué momento el Señor, ¿sí?, está de alguna manera poniendo en riesgo la gobernabilidad de Roma sobre esas comunidades? No las vuelve a encontrar, pero de alguna manera Caifás trata de justificar la intervención ya de Roma, ¿sí?, para dictar alguna sentencia. ¿Y la dicta? No.
No dicta sentencia. No dicta sentencia. Aquí si bien, ya en la segunda comparecencia, Pepe, es el famoso momento de yo me lavo las manos. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran, porque Poncio Pilatos, aún con la insistencia de Caifás, no quiere condenarlo. No sentencia. No quiere condenarlo, no quiere sentenciarlo. No emite la sentencia dice, de muerte. No hay delito que perseguir. ¿Qué ha hecho este hombre? Lo dice abiertamente. La respuesta del pueblo es crucifícalo. ¿Por qué? ¿Qué delito ha cometido? Crucifícalo. En ese momento ofrece todavía a Barrabás, que sí era de alguna manera, ¿sí?, culpable de algún delito de homicidio en alguna revuelta, y la gente dice a Jesucristo, a Cristo. Pedían abiertamente la cabeza de Cristo, ¿sí? Y sin embargo, aún contra esa presión, ¿sí?, el procurador no emite una sentencia. En ese momento sí, ese pasaje famoso, dice yo, manda a tomar un recipiente con agua, me lavo las manos de la sangre de este inocente. Que recaiga sobre ustedes la sangre que habrá de derramarse. ¿Sí? Te dice que le ordena a los soldados romanos que los retiren, los lleven al patio trasero, y ahí Jesús empieza a ser golpeado, a ser mancillado, para posteriormente llevado hacia la crucifixión. Pero jamás, como tú bien lo mencionas, emite Poncio Pilatos una sentencia. Luego entonces, Germán, si no hay sentencia, esa crucifixión no fue una ejecución. No tiene ninguna manera. Fue un linchamiento. Total y absoluto. No fue el cumplimiento de una sentencia de autoridad. Jamás. Fue algo que se tomó el pueblo por sí mismo. Así es. Sí, yo creo que, y mira, Pepe, perdón, pero volvemos a la actualidad. ¿Qué está sucediendo en los últimos tiempos, los últimos años, los últimos meses? Una situación preocupante. El pueblo tomando la justicia por su propia mano. Estamos viendo ya en muchísimos de los lugares los linchamientos. No el cumplimiento de una sentencia, sino el linchamiento como tal. Sin juicio, sin nada. Sin juicio, sin probanzas, obviamente. Sin defensa, mucho menos sin una sentencia de por medio. Simplemente el linchamiento. Y en el caso de Jesús, eso fue. Fue simplemente el linchamiento a manos de una turba. Alguien alguna vez me comentó, oiga, pero es que los romanos fueron quienes lo ejecutaron como tal. Bueno, fueron quienes los clavaron en la cruz. Los soldados romanos fueron los que elevaron la cruz. Se dice que también auxiliados por parte de la turba. Pero fue como tú lo refieres con toda claridad, ¿sí? Fue un linchamiento, no fue una ejecución de sentencia. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para continuar platicando con Germán Gallegos sobre el proceso de Cristo. Continuamos nuestra plática tan interesante sobre el proceso de Cristo con Germán Gallegos. Este es un fenómeno de muy alta profundidad y misterio. Por única vez, por un solo día, por una sola mañana, en 2000 años, Roma fue débil. Roma se amedrentó ante los gritos y la estridencia de lo que consideraban el pueblo más débil y más dominado de todo el imperio. Y por esa única ocasión que fue débil, repito, en 2000 años, por esa única mañana en la que fue débil, Roma ha sido sometida a enjuiciamiento histórico durante los siguientes 2000 años.
Tienes toda la razón. Ese imperio, diríamos, inflexible. Sí. Cruel. Cruel. Roma practicaba la crueldad en todos sus niveles. Había crueldad en el bajo pueblo y había crueldad en los césares. Es decir, era un deporte nacional la crueldad. Y quizá de lo que la historia pueda acusar a cada uno de los pueblos es a Roma de crueldad y a Judea de deicidio. Es decir, los judíos no fueron ejecutores, no tocaron un pelo del Nazareno, simplemente pidieron que mataran a su Dios. Y los romanos sí lo hicieron, pero para ellos estaban matando a un hombre común y corriente. Sí, lo que tú mencionas es muy cierto. No podemos acusar perdón por la palabra, a los judíos en ese momento de haberlo golpeado, de haberlo apedreado, de haberlo... No fueron ellos no lo hicieron. ¿Sí? Ellos simplemente... Su culpa fue lo que se llamaría un deicidio, ¿sí? Haber matado a su Dios. Así es. ¿Sí? Y el pueblo romano, pues simple y sencillamente... El pueblo romano no mató a ningún dios. Así es. Sí, ese es precisamente todo este... Utilizaron entre ambos al Alimón el más cruel invento de tortura que existía hasta entonces, que era la tortura, que no era un instrumento solamente de muerte, era un instrumento de muerte espantosa. La muerte no era inmediata, podía tardar entre 12 horas y 2 días, de una manera espantosa. Claro. Y es por eso por lo que se dice que un centurión piadoso le clava una lanza para evitarle todos los sufrimientos posteriores de la muerte y provocarle una muerte rápida e indolora. Así es. Yo creo que eso es lo interesante, volvemos a lo mismo, Pepe, de este análisis eminentemente jurídico. No estamos hablando de cuestiones teológicas. No. Estamos hablando simple y sencillamente... de lo que le pasó a un hombre. Lo que le pasó a un hombre, ¿sí? Ante la autoridad. Ante la autoridad. Así es, definitivamente. ¿Sí? Germán, nuevamente, gracias por habernos brindado todas estas reflexiones, haberlas compartido con nosotros en estos días en que recordamos precisamente estos eventos de hace casi 2000 años. Ya ustedes, muchas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares y nos veremos en la próxima.